Bones, benvinguts als misteris de casa nostra. Va haver al planeta Terra déus o semidéus que van llegar una sèrie de coneixements als nostres antepassats? Per impossible que sigui, cada vegada hi ha més gent que accepte aquesta qüestió. Pues empezamos. Se ha hablado de la edad de oro. Todas las civilizaciones de este planeta nos han hablado de esa edad de oro. Los griegos nos hablaban de esa edad cuando los dioses del Olimpo compartían con los seres humanos. Los egipcios también nos hablaron de esa edad de oro. Lo que pasa es que lo decían de otra manera, el Pi, el primer tiempo, en lo cual convivían los dioses con los habitantes del Nilo, que emprendieron todos a construir los grandes monumentos. En la India también se hablaba de esa edad de oro. Todas las escrituras sagradas está evidente de que nos hablan de los carros de fuego y de los escudos voladores. Eso, en todas las escrituras tenemos opción de todo esto. Como ejemplo, tenemos en Reyes 2, capítulo 2 y 11, que nos dice lo siguiente. Se apareció delante nuestro un carro de fuego y caballos de fuego, y Elías subió a los cielos con un fuerte aire. Nos encontramos también que los escudos voladores ayudaron a ganar batallas. Hablamos de la ciudad de Tiro, en el Líbano, que un escudo lanzó un potente rayo a la muralla y abrió un hueco suficiente para que las tropas entraran e invadieran la ciudad. El Ramayana, 300 años antes de Jesucristo, nos habla también de esos escudos volantes y de seres que ocupaban esos escudos y que tenían armas equivalentes a la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Tenemos multitud de ejemplos en las escrituras sagradas que nos hablan de esos dioses venidos de los cielos que de alguna forma nos ayudaron y emprendieron de alguna forma una ayuda al ser humano. Hoy vamos a hablar de este tema en profundidad porque tenemos muchas cosas en que explicaros y deciros hoy. Tenemos con nosotros hoy Paco Quevedo, Xavi Soler y Enric Sabarit. Buenas tardes, buenas noches amigos, ¿cómo estáis? ¿Hola? Hola compañeros. Muy bien. Bueno, muy bien, gracias por invitarme. Gracias a ti, gracias a vosotros por compartir estos momentos con nuestros oyentes para hablar de estas, dioses que hablan de que hace tiempo que estuvieron aquí, que echaron un cable al ser humano y que desaparecieron sin dejar rastro. ¿Vosotros qué podemos decir? ¿Qué podemos hablar de todo esto? ¿Qué decís vosotros? Buenas. Adelante. Yo como que soy el que menos sabe, porque ya sabes que no tengo puñetera idea de nada, ¿sabes? Así, yo empiezo y luego vosotros, que continuamos, sabéis de lo que habláis, seguís, ¿eh? A mí lo que me maravilla es que religiones de todo el mundo, sin conexión entre ellas, vengan a explicar exactamente lo mismo. Por ejemplo, la religión cristiana habla de que hubo una disputa entre los ángeles y Dios, y había los ángeles buenos y los ángeles malos, y Dios o arcángeles, es igual, yo de religión cristiana entiendo lo justito, y Dios envió a los unos al infierno y a los otros al cielo. Y el Mahabharata, que se empezó a escribir 300 años antes de Cristo hasta 300 años después de Cristo, qué casualidad, más o menos al mismo tiempo que se acabó de escribir que se escribieron los textos sagrados cristianos, habla de batallas entre los dioses. Unos dioses no sé si buenos o malos y otros dioses que no sé si eran buenos o malos. Y sí, yo ahora intentaría compartir pantalla, y esto puede ser un drama, pero si queréis luego lo hago. Ese mismo carro de fuego que acaba de comentar Kiko
hay ilustraciones en el Mahabharata que muestran exactamente eso, un carro de fuego tirados por caballos también en llamas. Y a mí me parece mucha casualidad que religiones tan distantes e inconexas expliquen e ilustren lo mismo, hablando de dioses diferentes, además. Entonces, esto me parece como mínimo curioso y digno de reflexionar, cosa que vais a hacer vosotros ahora. Paco. Pues sí, yo estoy con Xavi. Hay una coincidencia en definir o describir una guerra entre dioses. Hablamos de mitología, no hablamos de historia. Sin embargo, habría que valorar hasta dónde la mitología puede llegar a ser historia, o hasta dónde la historia puede ser la base de cierta mitología. Hay cuestiones como definiciones, creo que fue de la ciudad, no recuerdo mal, pero seguro que nos van a corregir. Creo que fue Troya estaba descrita en la Ilíada y siempre se había creído que era un mito, hasta que fue desenterrada por un señor de apellido alemán. Schliemann. Como, perdón, No, Schliemann. Heinrich Schliemann. Sí. Creo que era judío, si no me equivoco, pero es el apellido es suena a alemán, por eso he dicho, no lo tengo claro. El caso es que esto es así, ¿no? Siempre ha habido varios o más de un caso en la historia donde la mitología, que antes era mitología, y todos la definían como un cuento o como una descripción imaginativa del autor que procediera, ha acabado siendo verificada como una historia real. Para mí, esta mitología que refiere Xavi, efectivamente, pues nos la encontramos, guerras entre dioses, en una época muy parecida o apuntando a una antigüedad mayor de la historia escrita. En algunos casos, 500 años antes de Cristo, hablamos de 2500, 3000 años, 4500 años, pero también hablan los sumerios de antes de ellos, y el Ragnarok que hablan los vikingos o los pueblos nórdicos habla exactamente de igual modo. Una guerra entre dioses que acabó haciendo caer o llover tecnología que fue aprovechada por los humanos, e incluso algunos de esos dioses o sus hijos se enamoraron de humanas y engendraron hijos que llegaron a ser héroes. No sabemos si estos son historias que han alimentado posteriores mitologías. Ocurrió exactamente igual en el Olimpo, en lo que se describe de la guerra de Cronos, que fue avisado de que uno de sus hijos lo derrocaría, contra Zeus y los dioses del Olimpo, y Cronos y los titanes. Es decir, se está describiendo algo muy parecido en lugares muy distantes, que era imposible, por los años que nos dicen que pudo ocurrir, era imposible que tuvieran conexión entre ellos. ¿Cómo tuvieron esa inspiración estas distintas poblaciones o estas distintas sociedades para describir algo exactamente igual? Una guerra entre dioses, no se refieren a un dios principal, pero se refieren en general a una serie de dioses, es decir, en igualdad, como describiendo una sociedad de seres que eran como ellos. Eran humanos, pero tenían unas capacidades extraordinarias. Podían volar, lanzaban rayos, tenían elementos como el tridente que lanzaba rayos, tenían capas de invisibilidad, es decir, algo que cuando uno se pone a pensar en la ingeniería y cómo se va desarrollando nuestra tecnología, pues resulta que va teniendo refrendo con el tiempo. Algo que era impensable. Hoy día, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el famoso MIT, y una universidad de Tokio, creo recordar, en Japón, pues están desarrollando elementos con microfibras, con una serie de partículas de cobre que reaccionan electromagnéticamente y que dan una cierta sensación de invisibilidad. Es decir, parece que estamos recreando mitología que se describe
mediante imaginación de una manera mitológica hace miles de años. Pues a mí me da que pensar, casando todas estas cuestiones de las que hablamos, coincidencia en el relato de pueblos sin conexión entre ellos y desarrollo y en algunos casos descubrimientos y constatación fehaciente sobre el terreno de que la mitología era realmente una historia que está ahí y que ocurrió, pues me da por pensar que ha habido una civilización ajena, o podríamos entrar en si una civilización propia de la Tierra que desarrolló una altísima tecnología, igual a la nuestra o quizás superior, y que se perdió hace 10 o 12.000 años. Y dejó sus rastros, como muchas veces hemos dicho ya, representados en grandes megalitos que hoy día no tienen explicación en cuanto a mover moles de piedra de miles de toneladas, que hoy día sería difícil o en algunos casos imposible de recrear, o quizá vino alguna civilización ajena a nosotros, pero sí de forma humana, con características exactamente iguales a nosotras. Puede ser eso, o puede ser simplemente mitología, y lo que llevamos grabado, el ansia que parece llevar el ser humano grabado en su ADN de evolucionar hacia la superación continua, a poder volar, a poder sumergirse bajo el agua, a poder llegar a las estrellas o a poder llegar a tener superpoderes como ser invisible. Enrique, cuando quieras. No, estoy de acuerdo con Paco en el sentido de que bueno, una civilización muy avanzada pudo haber hace unos 10, 12.000 años, antes de la glaciación, ¿no? Haber utilizado, entre comillas, a las grandes civilizaciones, ¿no? De ahí a pensar que esa civilización sea extraterrestre va un paso muy grande, porque aquí estamos hablando, no perdamos de vista, de la teoría de los astronautas ancestrales, una teoría que, si la ponemos en su contexto, es una teoría dentro del fenómeno OVNI, y que hay que hacer un poquito de historia de dónde aparece esa teoría de los astronautas ancestrales y cómo aparece. El fenómeno OVNI, en los años 50, todo el mundo está de acuerdo en que la hipótesis reinante, las hipótesis extraterrestres, ¿no? Están invadiendo naves espaciales de otros planetas, hombrecitos verdes que llegan a la Tierra. Esa es la hipótesis extraterrestre. Está reinante en los años 50, principios de los 60. A partir de los finales de los 60, hay unas voces que claman en lo alto, dicen que no puede ser, que la hipótesis extraterrestre no explica al 100% el fenómeno OVNI, y ofrecen explicaciones alternativas. Luego podemos comentar, ¿no? Jacques Vallée, John Keel, etcétera, ¿no? Pero dentro de esa hipótesis extraterrestre hay una facción de personas, de pseudocientíficos, que van un poco más allá y hacen una reflexión. Ellos dicen, de acuerdo, si los extraterrestres nos están visitando a día de hoy, lo lógico es pensar que lo están haciendo desde el punto de vista remoto. Es lo lógico pensar, y tienen razón. Y ahí es donde nace esa teoría de los astronautas ancestrales, encabezada por personajes como Daniken, como Robert Charroux, como los mismos Louis Pauwels, Jacques Vergier, incluso como un precedente muy antiguo, que es el mismo Charles Fort, en su libro El libro de los condenados, 1919, no lo perdáis, principios del siglo XX, donde ya avanzaba, daba unos primeros esbozos de esa teoría de los astronautas ancestrales, que luego retoman Colosimo, Daniken, Charroux. De estos, el gran triunfador, ¿quién es? Von Daniken. Von Daniken es el que hace mucho más dinero, el que triunfa, el que es el auténtico creador de bestsellers. En función de esto, es el que crea esa teoría al gran público, el que la lanza al gran público. De hecho, a día de hoy, Canal Historia está repleto de documentales sobre teorías extraterrestres. Si tú sales a la calle y preguntas ¿qué es un ovni?, el 99% de las personas dirán naves que vienen del espacio, y algunos te dirán incluso incluso nos visitaron en el pasado. Hay referencias en la Biblia, hay referencias en pinturas rupestres. Sí, de acuerdo, pero ¿y si no? ¿Y si quizá eso es una especulación que se nos escapa? ¿Y si realmente, como decía Jacques Vallée, como decía John Keel y como decía el propio Caravaca el día de hoy, ¿no?, que es un seguidor de estos grandes investigadores, el fenómeno OVNI no se explica con hipótesis extraterrestres, sino que va mucho más allá, es otra cosa? Perdón, Sí. Josep, Sí. se oye mucho respirar y creo que a lo mejor dificulta cómo nos podemos... Vale. Es que tengo esto próximo. Vale, gracias. Sí. Xavi, ¿ya has acabado, Enric? Sí. Xavi, endavant. Dis. Jo discrepo
de forma generalizada con lo que ha comentado Sabarik, porque, claro, y es cierto que es muy atrevido decir que extraterrestres no existieron en el pasado. Y también es cierto que analizar los diferentes libros religiosos que nos hablan de dioses que vinieron montados en carros de fuego, que claro, en aquella época no te iban a decir que venían en un cohete, porque no sabían lo que era un cohete, ni en una nave espacial, porque no sabían lo que era una nave espacial, ni en un ovni, porque no sabían lo que era un ovni. Yo sé que eso es atrevido, pero la oposición resulta que todo el mundo acepta que Elías se montaba en un carro de fuego. Y yo no sé qué es más atrevido, que un tipo que es resistente al fuego, seres de otro planeta que pueden ser los mismos de hoy o diferentes, porque igual aquellos se han extinguido. Lo que diga el hombre que se peina al revés, a mí me da igual. Yo me limito a ver lo que dicen diferentes libros sagrados de diferentes civilizaciones que explican lo mismo. Y sí que es verdad, en los años 50 se empezó a hablar abiertamente de estas cosas, pero yo me niego a aceptar que se hablaba de hombrecitos verdes. Que hablaban de hombrecitos verdes eran aquellos que intentaban convertir esa posibilidad en libros, películas y cómics de ciencia ficción. Esto de los hombrecitos verdes ya cansa. Y cansa mucho. Porque ya en los años 40 había gente que estaba hablando, que estaban en contacto con civilizaciones que provenían de diferentes puntos del universo. No eran hombrecitos verdes. Eran personas, seres nosotros de diferentes alturas. Y luego han habido avistamientos en que efectivamente se han visto seres humanoides, pero tampoco eran hombrecitos verdes. Eran humanoides grises de 1,20 m, de 1,40 m, pero no eran hombrecitos verdes. Lo de los hombrecitos verdes es una coña, es una forma de degradar, de convertir en una cosa ridícula el fenómeno ovni y la visita extraterrestre. Y yo creo que tendríamos que, si queremos hacer intervención seria alrededor de las visitas extraterrestres, ya sean ahora o hace 5.000 años, tenemos que empezar a hacer intervenciones serias. Intervenciones que no intenten ridiculizar el fenómeno. Los hombrecitos verdes son cosas de películas y de cómics y de gente alternativa, pero la gente que intenta de una forma más o menos, no diré científica, porque en la ufología hay ciencia, hay interpretación, pero que la gente que más o menos de una forma seria intenta abordar estos temas, nadie habla de hombrecitos verdes. Por otro lado, yo creo que si alguna civilización extraterrestre nos visita en la actualidad, teniendo en cuenta las distancias cósmicas que nos separan de cualquier planeta habitable, si hablamos de seres que sean más o menos parecidos a nosotros, han de vivir en un entorno más o menos parecido al nuestro, si tenemos en cuenta las distancias cósmicas que hay entre esos planetas y el planeta Tierra, nos daremos cuenta de que para que nos visiten de la forma que nos visiten, si es que nos visitan, esas civilizaciones tienen que estar tan avanzadas que 2.000 años o 3.000 años o 4.000 años, que es lo que escribió el Mahabharata, no son nada. No son nada. Podían visitarnos tranquilamente entonces y ahora, porque la diferencia tecnológica de esos presuntos visitantes de otros planetas es tan exageradamente distante de la nuestra como la distancia sideral que puede haber entre el planeta Tierra y posibles planetas habitados. Por lo tanto, yo diría que descartar como imposible aquello que no podemos demostrar que es imposible es lo más lejano que hay de la ciencia. La ciencia solo afirma aquello que conoce, y el que descarta aquello que desconoce no es un científico, es alguien que está haciendo publicidad o alguien que está explicando cuentos chinos, pero la ciencia se basa en aquello que conoce.
y solo puede afirmar que existe lo que conoce, pero no puede afirmar que no existe lo que desconoce. Por ejemplo, hace 3 días se captó el choque entre 2 agujeros negros. Se produjo mucho antes de que hubiera vida en el planeta Tierra. Y eso, los científicos decían, eso es imposible, eso no puede ser. Pues pasó. Es posible. Por lo tanto, la ciencia, sea historia, sea biología, sea química o sea astronáutica, se debería limitar a hablar estrictamente de aquello que conoce y de lo que tiene datos, de lo que puede realizar hipótesis, no sobre aquello de lo que no conoce y por lo que no puede realizar ningún tipo de hipótesis. Y casi ya me he despachado a gusto. Yo tengo que decir de alguna forma que todas, prácticamente todas las escrituras sagradas no hablan de esa visita de esos dioses. Podemos hablar, por ejemplo, de hace 1,5 millones de años, de la crónica de Nihonjin, los japoneses. El primer emperador chino que vino a la Tierra vino con un dragón volador con fuego, y la gente cuando lo veía venir temblaba la Tierra. Hombre, yo creo que es bastante representativo y claro, no a nivel interpretativo, que puede ser, que yo para mí está claro, que tenía que ser otra cosa, no era un dragón. Ahora, aquella gente que veían, tenían que ver una cosa que volaba, una cosa que traía fuego, y se levantaba, no sé, abría la boca, se levantaba alguna compuerta y salía alguien de allí. Ese fue el que le trajo la tradición, y nos encontramos en todas las culturas, todas las tradiciones del mundo, de este planeta, con esa crónica, con ese... Claro, a nivel de interpretación, sí, hay alguien que dijo, cuando estaba quemando una biblioteca, hombre, estamos quemando cultura, dice historia, y el otro le respondió, nosotros crearemos y fundaremos nuestra propia historia. Claro, si esta gente o estos personajes han creado otra historia para la de esta, eso no quiere decir que la otra sea falsa. Entiendo yo. Javier, digo Javier, Xavi, no, Enrique y Paco. No, un poco por alusiones, Xavi, no te quedes con el detalle del comentario jocoso, entre comillas, de los hombrecitos verdes, porque... pues no hagamos el comentario, pues no, nada más lejos. Jocoso, nada más lejos de mi intención es ridiculizar al fenómeno OVNI, porque sabéis que no es eso. Simplemente era comentar ese hecho puntual. ¿Queremos o no queremos en los ese hecho que has comentado no es cierto. Los hombrecitos verdes que has comentado en ningún caso son representación o explicación de aquella gente que está explicando retiro el término hombrecitos verdes. Hipótesis extraterrestre. Estamos al cabo de la calle. Hipótesis extraterrestre. ¿Existe la hipótesis extraterrestre? ¿Creemos en ella o no? ¿Están llegando a la Tierra pero es que naves? No es un acto de fe. Sí, es un acto de fe porque no hay ninguna prueba, no hay evidencias. Si no hay evidencias... Es que lo que no está... No es cierto. No había evidencias de que dos agujeros negros pudieran chocar, y eso no significa que sea imposible. Eso significa que no tenemos... Perdona, ¿qué? No, digo que a día de hoy no tenemos ninguna prueba, ninguna evidencia de que objetos físicos materiales estén llegando a la Tierra. No hay ninguna. Perdona, yo estoy diciendo que hasta hace 48 horas la ciencia decía que 2 agujeros negros no podían chocar entre ellos. Sí, de acuerdo, sí. Y ahora la ciencia se da cuenta que sí que es verdad porque lo ha detectado. Luego, una cosa de la que no tienes pruebas no significa que no exista. Simplemente significa que no tienes pruebas. Porque, por ejemplo, si alguien ha matado a alguien y tú no tienes pruebas de quién lo ha matado, no significa que no haya un asesino. Significa que no tienes pruebas para encontrar al asesino. Que son cosas muy diferentes. Por lo tanto, aducir que una cosa no es cierta y no es posible porque no tenemos ninguna prueba es un falso paradigma. Es un engaño. Bueno, yo como historiador que soy, me baso en las evidencias y las pruebas. No es verdad. Tú como historiador que eres, te basas en la historia. A ver, la Revolución Francesa, si hubiese ganado la monarquía, la historia sería igual.
¿O sería diferente? Eso es ciencia ficción. No, Sí, no sabemos cómo sería la ficción. historia. Si en vez de haber ganado los republicanos, Sería los otra libros de cosa. historia que se hubieran escrito, por lo tanto, tú no te basas en hechos, te basas en opiniones de aquellos que han escrito los hechos, que son cosas muy diferentes. Y si No, alguien no ha escrito sobre una cosa, no puedes basarte en eso. perdona, que Y no puedes yo escribir. soy arqueólogo, no me baso en opiniones, me baso en hechos. Me baso en Los objetos que encuentro. arqueólogos se basan en Sí, deducciones. vamos, no nos enroquemos, Deducciones. no nos enroquemos en esto, sino que cada uno puede dar su opinión respetando la otra. Entonces, Paco, explícanos casos que interpretan de alguna, porque claro, la historia puede ser interpretada por los historiadores. Ellos explican realmente lo que les ha dado la gana. Otra cosa, hay la historia oculta, que es paralela a esa historia, que no explica otra. Y sin embargo hay mucha gente que dice que la historia se tendría que reescribir otra vez. ¿Estás de acuerdo, Enrique, en esto? Quizás sí, cada vez aparecen más datos, más elementos que van por ese camino, que quizás Correcto. la historia debe reescribirse. Vamos, Como dice Xavi, quizá hoy hablamos de esto, de aquí 48 horas, quizá encontremos un objeto, encontremos algo que nos haga cambiar. Claro, a ver, sí, no lo descarto. bien. Solo les digo que a día de hoy no hay ninguna evidencia física, creo yo, es mi opinión, de ningún objeto de tornillos que haya llegado a la Tierra. Paco. Tú acabas de decir hace 3 minutos que como que no habían evidencias, no era cierto. Bueno. Lo has dicho hace 3 minutos. ¿Podemos rebobinar? Me encantará escuchar las evidencias. Paco. Otra cosa es que como que no hay evidencias, no se puede afirmar, pero no se puede negar. Las dos cosas, ni se puede afirmar ni se puede negar. Paco, vamos a escuchar. Paco, que hace rato que estás callado. Bueno, yo estoy escuchando, pero efectivamente, yo creo que no podemos enrocarnos. Cada uno tiene su opinión, Correcto. Cada uno tiene su parcela de la ciencia o es capaz de observar todas las demás. Quizá una de las cosas que adolece nuestra ciencia es la excesiva parcelación y aislamiento de cada una de las ramas o de cada una de las especialidades. Y así, por ejemplo, la arqueología se acaba olvidando de recurrir a la ingeniería, a la psicología, y digo la psicología con todo el sentido, incluso a la sociología. ¿Cómo es posible que para construir una pirámide ciertos arqueólogos hagan a la ligera afirmaciones como que se puso una rampa de tierra alrededor sin darse cuenta? Mediante la ingeniería, cualquier ingeniero le hubiera dicho que esto es mucho más complicado, como con el tiempo ha observado todo el mundo. Es más complicado y más difícil que construir la propia pirámide, llevaría mucho más tiempo. Sobre todo teniendo en cuenta lo que nos dice la propia historia de los egipcios, que se construyó en unos 30 años, ¿no? Quiero decir que habría que tener una visión general sobre este tema. El tema OVNI efectivamente puede ser tratado como hombrecillos verdes porque a lo mejor hay hombrecillos verdes. Yo no voy a decir que no. Incluso pueden ser más inteligentes que nosotros, no podemos negarlo, entre otras cosas porque el universo es infinito. Y dirigiéndonos hacia ese sentido, cuando miramos al cielo hay que tener en cuenta muchísimas cosas. La primera es que todo lo que sabemos es especulativo cuando hablamos de distancias de cientos de años luz, de miles de años luz, de cientos de miles de años luz. Y lo que estamos haciendo aquí son interpretar datos del pasado. Tenemos que tener muy claro que si hablamos de 100.000 años luz, lo que estamos viendo ocurrió hace 100.000 años. No sabemos cómo es ahora, por ejemplo, ¿no? Entonces, quiero decir con ello que la ciencia es muy especulativa hasta que, como dice Enrique, se acaba teniendo efectivamente una prueba indudable. Una prueba indudable. Ahora, de ahí a decir que no hay suficientes pruebas o que no hay ninguna evidencia de que el fenómeno OVNI obedezca a una civilización de fuera o ajena a la nuestra, para mí, sencillamente y con todo el respeto, desde mi punto de vista, después de muchísimos años de seguimiento, creo que es deficiencia de información, como yo la voy a tener en un montón de campos, sin duda. Pero evidencias hay
a montones. Otra cosa es que se quieran interpretar o que no se quieran interpretar y se intente utilizar un calzador para meterlas en la arqueología como lo que no es. Si tiramos de huellas erráticas de seres humanos en la Tierra hace millones de años, lo cual es imposible, hay martillos que tienen 65 millones de años y los arqueólogos y los geólogos, muchos de ellos, porque hay otros que dicen todo lo contrario. En la ciencia, afortunadamente, hay discusión. Hay discusión hasta que, como dice Enric, hay algo indudable. La ciencia debe ser un edificio rígido, que el primer viento que venga no lo derribe. Y tiene que tener unas ventanas muy pequeñas, estamos de acuerdo. Pero no podemos entrar en el negacionismo por sistema. La ciencia tiene que ser tolerante y dar cabida a quien estudia y abre trinchera. No sé, recuerdo ahora mismo el señor que descubrió, por cierto, el señor que hemos referido antes era alemán, no era, he dicho judío y no lo era alemán, nació en el norte de Alemania. Es por hacer la precisión que luego nos pelan. Heinrich Schliemann, efectivamente. Bueno, pues como decía, que me he perdido un poco. ¿Por dónde ibas, Xavi? Eso te pasa por precisar. No sé, porque yo ya con la precisión también me he perdido. Pero porque podía ser un judío alemán. No lo sé, es posible. Hay mucho Schliemann que es apellido judío. Déjame entrar un poco, por ejemplo, Ezequiel. No, dis, Paco, dis. Quería acabar con una cosa, Josep, perdón. Vale. Lo que no podemos negar es que porque nosotros, por ejemplo, puede haber una civilización igual que nosotros o más avanzada, pues esto entra dentro de la posibilidad matemática de la fórmula de Drake. Y además, teniendo en cuenta cuántos miles de millones de años tiene el universo y cuántos millones de años tiene nuestra Tierra y cuántos años tiene nuestra civilización, ¿cómo es posible que en un universo infinito no pudiera surgir otra civilización 1000 años antes que nosotros, que nos lleve 1000 años sobre nuestra más avanzada informática y tecnología de ahora? Eso supondría que las distancias siderales se habrían vencido. Que nosotros hoy día no sepamos hacerlo no significa nada más que un exceso de orgullo negar que eso es posible. Entonces, es la ciencia, es la constante de la ciencia, ¿no? El exceso de orgullo. Si yo después de 5 años de carrera, comiéndome los libros y rompiéndome los codos y pelándome la cabeza, no he conseguido entender algo, ¿cómo es posible que se entienda? Hay mucho orgulloso que se manifiesta así, y me lo han dicho. Llevo 30 años estudiando lo mismo y me vas a venir tú a decir, no voy a ir yo, va a ser el tiempo. De hecho, creo que la ciencia tiene toda la eternidad para evolucionar. ¿Quién nos iba a decir que cuando hasta 1900 éramos 1.600 millones de habitantes y que desde 1900 hasta aquí seamos 7.000 millones de habitantes, gracias al desarrollo industrial, tecnológico y médico, ¿quién iba a decir que eso era posible? ¿Quién iba a decir que era posible que yo con mi smartphone te haga una foto a ti ahora mismo en la pantalla y en Japón esté en el mismo segundo? Eso hace 100 años era magia. Lo que ahora son mitos, son sueños, son fantasías, puede que sean ciencia de aquí a quizá pocos años. Entonces, cuidado al hablar de este tema. Y en cuanto a pruebas fidedignas, pues sí que las hay. Incluso hay huellas, hay grabaciones de artefactos que desafían no solo nuestra física y nuestra tecnología, sino las mismas leyes físicas que nosotros conocemos. Y son grabaciones que afortunadamente hace muy poquito que se han reconocido como auténticas por parte del ejército más potente del mundo, el de los Estados Unidos, que es el que más sabe además. No olvidemos que la ciencia ha ido variando sus planteamientos y sus teorías. Sí que es cierto que se mide en la hipótesis científica, es cierto, que todo tiene que ser a laboratorio, vamos, de acuerdo, pero... No sé qué es tanto el micro, Josep. ¿Cómo?
Dime. Que no te Si acostes- vale. te lo acercas, hace mucho ruido y no se te oye bien. Bien, entonces es que lo tengo, que esto se me Ahí mueve está para aquí y bien. para allá. Vale, estupendo. Decía que la ciencia ha ido evolucionando y ha ido interpretando y cambiando sus planteamientos y sus hipótesis. Y algunas de las cosas las va admitiendo y las va incorporando dentro de la psicología, de la astronomía, de la física. Todo esto irá entrando de estos. Pero claro, yo me remito, estamos diciendo de los... Estamos interpretando ahora de los libros sagrados. La ciencia dice que esto no lo admite, ¿de acuerdo? Es su opinión, ¿vale? Pero es cierto que eso ocurrió, es cierto que está escrito. Hay, por ejemplo, vamos a decir, Ezequiel, estando al lado del río Quebar, vio una nave que se postró al lado de él. Y el habitante, o el de esto que lo llevaba, se bajó y conversó con él. Claro, ¿eso cómo lo interpretamos nosotros? La Sí, bueno, ciencia, eso esto creo que que se ha llevado, esta descripción de Ezequiel se ha llevado a técnicos de la NASA y se ha correcto. certificado que lo que describía la Biblia, pues tiene mucho de tecnológico y no es explicable fácilmente cómo alguien que está realizando un ejercicio de imaginación puede describir algo que los ingenieros han tardado muchos años en acabar desarrollando. Joseph Burbage. Pero es que las Sagradas Escrituras, todas ellas y en todos puntos del mundo, tienen descripción de tecnología que ha acabado ocurriendo en muchísimos casos. E incluso tú hablabas antes de la palabra dragón. La palabra dragón, del dragón volador, el dragón amarillo, que nadie sabe de dónde vino ese emperador montado en un dragón amarillo que escupía fuego y que fue capaz de unificar a todo un territorio tan disperso y tan numeroso como China, porque tenía unos poderes o hacía gala de una personalidad que no existía en la sociedad aquella y era, bueno, pues capaz de ser nombrado rey de por sí. Ha habido muchos casos con otra serie de personajes, pero la palabra dragón parece hay estudiosos que hablan de que puede proceder del dios Dagda. El dios Dagda es un dios celta que, según la leyenda, vino de Sirio. Curiosamente, Sirio es llamada de Dog Star, D-O-G, curioso, es de la constelación del perro. Y los ingleses, la palabra dog inglesa también está demostrado que no tiene un origen claro ni propio del idioma inglés. El inglés procede del alemán, procede del latín y tiene influencia del francés, que también es latino. Y esta palabra dog en alemán no es igual, en latín es can o canis y no tiene un origen claro. El caso es que, continuando por ahí, con D-O-G, que se refiere al dios Dagda posiblemente, que se refiere a dragón, posiblemente existe como Doragon en japonés, en China también es como dragón, o Dagon en Babilonia, Dagda también en Irlanda, y curiosamente la civilización o la sociedad de los dogones. Qué curioso. Y Sí, los dogones, ¿qué influencia refieren ellos en sus ancestros de hace más de 5.000 años? De un pueblo que venía de Sirio B, una estrella que cuando fue estudiado este pueblo todavía no había sido observada. Y no hemos hablado una sociedad escondida en un pueblo de Mali. Y no hemos hablado en una zona remota de Mali. Sí, y no hemos hablado de los dioses serpientes, porque los dragones hablan de un dios serpiente o pez que vino del mar. Curiosamente, serpiente con escamas que relucían exactamente igual que un dragón. Había un dragón, hay una leyenda de un dragón en Japón que apareció del mar también para unificar una serie de islas japonesas remotísimas que están a 1.000 kilómetros de la isla principal y donde existe la misma leyenda. Volvemos a lo mismo, ¿no? Zonas distantes, sin conexión posible hace 5 o 6.000 años y que hablan de una cosa que es similar y nombran de una forma que acaba siendo una palabra la misma, con la misma raíz en todo el mundo y en muchos casos no tiene un origen en esa lengua en donde existe.
A ver, Xavi, que pedía la palabra Xavi. Xavi. Si me permitís, yo os dejo los casos puntuales y yo solo quería poner sobre la mesa dos seguridades científicas inquebrantables de principios del siglo XX. Tres. Una, no se podía volar. Si Dios hubiera querido que el hombre volase, nos hubiera dado alas. Lo decía la ciencia, ¿eh? No lo decía la gente que iba por la calle, lo decía la ciencia. Dos, decía la ciencia que ir en coche a más de 30 kilómetros por hora mataría a cualquiera que fuera dentro del coche. Eso lo decía la ciencia, ¿eh? Sobre estudios científicos que decían que no se quede el cerebro, no se quede los ojos y que no había cuerpo humano que resistiera ir en un coche a más de 40 kilómetros por hora. Tres, la ciencia, hasta no hace mucho, decía que las pirámides egipcias fueron construidas todas por un ejército de esclavos que trabajaban hasta morir. Y no hace mucho, bueno, habrá que definir el concepto de mucho, ¿eh? No hace mucho tiempo que se ha descubierto alrededor de las pirámides ciudades enteras en las que los trabajadores explicaban a través de la escritura lo que cobraban, el tiempo que trabajaban, habían bares, habían tiendas donde compraban comida, y no todos eran esclavos. Seguramente habría una proporción de trabajadores esclavos, pero habían muchísimos que eran ciudadanos libres, que trabajaban allí cobrando su sueldo. Y la ciencia hace 30 años estaba segura, convencida de que todos eran trabajadores esclavos porque no había pruebas de lo contrario. En cambio, la historia ha demostrado, la propia arqueología se ha desmentido a sí misma y ha tenido que reconocer que al menos una parte importante de aquellos trabajadores eran trabajadores, no eran esclavos. Por lo tanto, cuando nos basamos en la ciencia y en la ausencia de pruebas irrebatibles para decir que algo no ha pasado o que algo no existe, hay que llevar mucho cuidado, porque yo quiero volver a insistir. La ciencia solo puede dar por hecho lo que conoce, pero no puede decir que no existe lo que desconoce, porque eso no es ciencia. La ciencia se dedica a buscar. Y la ciencia, a lo largo de toda la historia, ha estado encontrando cosas que 5 minutos antes de encontrarlas decían que no habían podido ocurrir nunca porque no habían pruebas. La ciencia nunca debería decir que una cosa no es posible porque no tiene pruebas indiscutibles. En todo caso, la ciencia lo que puede decir es que no sabe si eso ha ocurrido o si es posible porque no tiene pruebas que lo avalen. Y eso es lo que todo el rato intento que aquellos que nos oigan lo entienden. La ciencia se basa en la demostración. La falta de demostración no implica imposibilidad o inexistencia. Implica que en este momento justo ni tenemos la capacidad de demostrar, ni tenemos la capacidad de saber. Pero no implica que dentro de 5 minutos, por aquellas cosas de la vida, alguien tenga la capacidad de demostrar o de saber. Por lo tanto, el término "eso no ha podido ocurrir porque no hay pruebas" se tendría que borrar la forma en que tenemos de expresarnos. En todo caso, podemos decir por eso no hay pruebas, pero no podemos decir no ha pasado o no existe, que son cosas muy diferentes. Una cosa es el no conocimiento y otra cosa es la negación. Son cosas radicalmente diferentes, aunque alguien quiera decirnos que son lo mismo. A ver, un poco para alusiones. Yo no soy negacionista, aunque te puede haber parecido que soy negacionista, no lo soy. No lo soy en absoluto. Simplemente he expuesto la situación de cómo está el fenómeno OVNI a día de hoy. Fenómeno OVNI que se basa básicamente no en la ciencia, en los testimonios, ¿no? Los testigos. No es verdad. ¿En qué se basa el fenómeno OVNI? En los testigos. Si no hay ningún observador, no existe el fenómeno OVNI. Tiene que haber un observador. ¿Y las grabaciones del ejército del aire norteamericano? ¿Qué son? ¿No son pruebas? Eso no es una prueba de fenómeno OVNI. Es una prueba de que algo... A ver, escúchame, pero déjame acabar. ¿Qué significa OVNI? ¿Qué significa OVNI? Objeto volador no identificado. Pero no significa nave extraterrestre. No significa nave extraterrestre. No. No. Significa objeto volador no identificado.
El ejército norteamericano tienen ha la reconocido tecnología. que aquellas imágenes eran objetos voladores que no identifican. No identificados. Nunca han dicho que sean naves extraterrestres. Nunca Cen- lo han dicho, ni lo repetirán. Centrémonos en el tema, porque otro día, si queréis, hablamos del fenómeno ovni. Estamos hablando de lo que es interpretación de la Biblia. Pero ¿Eh? pero es que estamos hablando de lo mismo. Sí. No, pero es que decir, luego... negamos el ayer negando el ahora. Negamos que ayer pudiera pasar esto porque ni siquiera ahora podemos demostrar que esté pasando. No nos damos cuenta de eso. Decimos que no pudieron haber visitas extraterrestres hace 2000 años porque ni siquiera hoy podemos demostrar que las hay. En eso nos estamos basando. Eso no demuestra nada. Porque ahora, hoy, no hay dinosaurios, pero los hubo. Lo que pasa es que hay pruebas. Si no hubieran pruebas, negarían que existieran los dinosaurios. Porque Pero hay como hoy pruebas. no hay, Hay evidencias, hay pero, pruebas. ¿vale? Porque las has encontrado. Claro. Si no las hubieras encontrado, negarías que habían habido dinosaurios. ¿Y qué me estás ¿Por diciendo? qué? Porque hoy no hay. Claro. Hay pruebas. No, Si estoy explicando tu teoría. Si no hubieses encontrado pruebas de que hay dinosaurios, ahora el argumento sería: los dinosaurios no han existido nunca, mismo no existen. no han existido Y nunca como los no hemos dinosaurios. encontrado, y como no hemos encontrado pruebas, no han existido nunca. Cierto. Esa Sería sería cierto. la teoría. Y sería cierta. No. Desde- Lo que sería cierto Sí, es que no has encontrado pruebas. desde, no el- que no existen. desde la ciencia, sí, si no hay pruebas, no existe. Desde Si no la hay ciencia, observador, no hay realidad. claro, pero bueno, eso no nega a que otras gentes que han visto... Fantástico. Eso no es cierto. No es verdad. ¿Cómo? Es lo Que que, no es lo que tengas creo. pruebas no quiere decir que no existe. Es lo Eso que es pienso mentira. yo. Es lo que pienso. La no es mentira de ciencia, verdad. la ciencia nunca, si la ciencia dijera que aquello que no tiene pruebas no existe, no estaría buscando, por ejemplo, cómo conseguir superar la velocidad de la luz. Pero a ver, yo Y lo está buscando. en ningún momento he dicho que el fenómeno ovni no exista. No lo he dicho. No he dicho No, que el pero fenómeno ovni no exista. acabas de aceptar que aquello de lo que no hay pruebas no existe. Mentira. Es mentira. Porque si no, nos estaría buscando superar la velocidad de la luz. No hay ninguna prueba que nos lleve a pensar que se puede superar la velocidad de la luz. Ninguna. Bueno. Ninguna. Pero se está buscando. Eso quiere decir que la ciencia considera que se puede llegar a encontrar la forma de superar la velocidad de la luz. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la ciencia no se basa en aquello que desconoce. Se basa en aquello que conoce. Y aquello que desconoce no lo puede negar. Puede decir que no tiene pruebas, pero no puede decir que no Pero es que existe. yo no estoy existido. negando, repito, Sí. el fenómeno ovni. El fenómeno ovni no. No, tú estás negando Fenómeno la ovni. visita extraterrestre. Tú estás negando la visita extraterrestre hace 2000 años porque Es hay que no es lo ninguna mismo. prueba. Es que no es lo mismo el fenómeno ovni que visita extraterrestre. Es otra cosa distinta. Pero si yo estoy hablando de lo que tú dices. Tú No, dices no que es lo he dicho. imposible que hace 2000 años, o 3000 o 1 millón de años nos visitasen extraterrestres porque no tenemos ninguna prueba. No, no es imposible. Tú puedes decir que no tenemos ninguna prueba. Pero tú puedes decir que no tenemos pruebas. No puedes decir que no pasó. Son cosas muy diferentes. Bueno, pero es que Son para muy mí no pasó diferentes. porque no tengo Vamos. pruebas. Es mi opinión, mi forma de ver el mundo. Si no tengo pruebas, Vamos. no ha Pues pasado. es una forma muy limitada de ver el mundo. Xavi. Es mi Aquello que no forma. puede- Es mi ¿Tú forma ves de el ver el mundo. oxígeno? Eh, ¿Tú ves el oxígeno? en- ¿Lo ves el oxígeno? Xavi. Yo, por hacer un sí, inciso, a ver, Paco, adelante. Xavi y por hacer Enric, un inciso, Xavi y Enric, un momentito, Paco, Xavi y Enric, hay que respetar la opinión de cada uno, sea Sí, pues viene se de la respeta. ciencia o no, todo el mundo tiene que respetar la ciencia y el que no es científico, o sea que, Pero es que no es verdad, que la ciencia niegue aquello de lo que no tiene pruebas. De aquello de lo que no tiene pruebas dice que no tiene pruebas, no dice que no haya existido nunca. Eso Pero- no lo dice la ciencia. ya, Es mentira. yo por hacer un inciso, a ver, por hacer Paco, un inciso que intento con ello, pues quizá acabar o dulcificar un poquito el tema. Efectivamente, yo creo que Enric tiene razón. Su opinión es esa y claro, exacto, cambiará cuando quiera cambiar o cuando se lo demuestren, Xavi. Pe- Pero yo le voy a Pero no decir es la una cosa a opinión- Enric. pero no es la opinión de la ciencia, es su opinión. No, porque hay científicos que están muy a favor e incluso Claro. consideran que hay suficientes elementos
Mira, en un juicio, los indicios, la acumulación de indicios en un mismo sentido, suponen una prueba aceptable como prueba que apuntala una sentencia. Indicios tenemos millones, pero es que pruebas también. De hecho, el informe Cometa Ajá. es el mejor que se ha hecho hasta ahora, el informe para la defensa que hicieron los franceses, donde estuvieron los mejores científicos del momento analizando el tema OVNI, concluyó con algo tan sencillo como que es algo real, algo desconocido y ajeno a nosotros y algo no agresivo. Y yo Para mí es añado, concluyente. déjame Pero añadir, no solamente ese estudio realizado por científicos de renombre y de reconocimiento mundial no es el único. Otra cosa es que se quieran conocer las pruebas que sí existen. Para mí, el tema OVNI, sean de aquí, de una civilización desaparecida, cuyos restos consiguieron, bueno, pues sobrevivir en la Luna, en nuestro subsuelo, y hayan continuado desarrollando su tecnología y no tengan una relación directa con nosotros, puede ser ese el tema, pueden haber vencido las distancias siderales porque nos llevan miles de años, puesto que la vida en su supuesto planeta, antes no existían exoplanetas, era imposible. Hoy hay 4.000 o 6.000 o 8.000 y llegará a haber millones. Y los ¿Por cálculos qué que en hacen- uno de ellos no pudo existir la vida 1.000 años o 1.000.000 de años antes que nosotros? Esa posibilidad matemáticas es ya, innegable. ya- Ahora, que matemáticas ya son de millones. efectivamente pruebas directas, si se quieren, se encuentran. También te lo digo. Mira, hubo un aterrizaje en Vorónezh hace unos años, en 1989, donde científicos soviéticos, la agencia TASS, dijo, te lo leo textualmente, confirman el aterrizaje en el parque de Vorónezh de la URSS de un OVNI, objeto espacial, nave espacial tripulada no identificada, en la ciudad de confirman el aterrizaje de una nave espacial no identificada en el parque de Vorónezh. Esta se ha comprobado que estaba tripulada por gigantes. A los niños se les realizó un examen psiquiátrico, psicológico y diferentes valoraciones que indicaron que no mentían. Y las huellas sobre el terreno fueron medidas y fue comprobada la alteración electromagnética y de radiación nuclear en las huellas que dejaron en el parque. Como esto, te puedo decir que hay miles o quizás más de miles. Entonces depende depende lo que para cada uno de nosotros sea una prueba. Hay gente o estamos personas que necesitamos, como este señor de la Biblia, que si no metía los dedos en la herida no podía creerlo. claro, Y hay gente que ve la herida y la cree. Y hay gente que la ve por televisión y lo cree. Eso depende del nivel de creencia y de necesidad de comprobación y tocar, medir y pesar que cada uno tenga. Pero también te digo, hay cuestiones, indicios, detalles que unimos y podemos tener una conclusión que casi seguro va a ser acertada. De hecho, la ciencia, como bien sabes, también funciona así y avanza así. Paco, déjame introducir un dato sobre el informe Cometa, que son militares, científicos y civiles los que firman ese informe, que la teoría más acercativa y más exacta es que son naves extraterrestres. Eso es un detalle que hay que tener también en cuenta. Hay otras comisiones científicas que aceptan que han venido hace tiempo esas otras civilizaciones. ¿De dónde? No, eso no lo dicen, pero sí que aceptan. Tenemos pinturas rupestres. Correcto. Tenemos historias antiguas que describen elementos que hoy hemos observado nosotros en el cielo y grabado con nuestras cámaras. ¿Se trata todo de una gigantesca broma? Y tenemos más cosas. Tenemos declaraciones directas de personas. Porque quiero recordar a todo el mundo
que hasta mediados del siglo XX habían tribus no contactadas. Y no se contactaron hasta la Segunda Guerra Mundial por invasiones de uno u otro bando. Y aún hoy hay tribus no contactadas. Quiero recordarle a todo el mundo que esas tribus lo describían a los aviones y a los helicópteros, hablaban de pájaros de hierro y carros de fuego. Y, claro, si esto lo comparamos con la Biblia, con el Mahabharata, etcétera, etcétera, es sustancial que personas que aún viven hoy en nuestro siglo, que son congéneres y coetáneos, que viven en la edad de piedra, cuando ven un helicóptero o cuando ven un avión, hablen de pájaro de hierro o de carros de fuego, tal como se explica en los libros sagrados escritos hace miles y miles de años. Claro, Creo que esto podría ser una prueba que nos llevaría a pensar, hombre, si los hombres de la edad de piedra de hoy se expresan como los hombres de hace 3000 años y dicen exactamente lo mismo, viendo una cosa que sabemos nosotros perfectamente lo que es, tal vez podríamos deducir, ellos hace 3000 años vieron una cosa muy parecida a los que están viendo nuestros coetáneos que viven en aquella edad. sí. Y eso a mí me parece, no es una prueba, pero sí un indicio. Sí, pero de esto está lleno. Mira, la Biblia habla en el Éxodo, habla de una columna de fuego que acompañaba a los israelitas durante la noche para separarlos y protegerlos del ejército egipcio. Y durante el día era una columna de humo que volaba junto a ellos de la misma manera, marcando el camino a la vez que los protegía. Durante la noche, cuando dormían, se posaba en el suelo una columna y era de fuego. Curiosamente, las descripciones de los cilindros ovni de hoy día son exactamente iguales. Y han ocurrido en lugares donde la Biblia ni se ha leído ni se leerá, porque son islamistas. Ha habido avistamientos en China, donde no son cristianos ni tienen la Biblia en la cabeza, y describen un cilindro que brilla y que puede ser una columna de fuego. De hecho, es lo más similar que se me ocurre. En cuanto a lo que tú dices, efectivamente, nosotros en cada época de nuestra historia tenemos elementos que conocemos por nuestra cultura, pero si esto se demostró, por ejemplo, con Cristóbal Colón, cuando llegó con sus veleros allí, en las crónicas que dejaron los indios hablaban de grandes aves con anillas en las alas, porque no tenían una referencia tecnológica para referirse a un barco velero, sencillamente. Entonces tiran de lo que tú tienes en tu propia cultura, que ha desarrollado culturalmente tu sociedad. Hasta ahí llegas. Esas son las referencias que puede encontrar tu cerebro. Y no hay otras. Y vas a buscar lo más cercano. ¿Qué es lo más cercano a un ovni cilíndrico que brilla o que se rodea de niebla, como hay miles de casos? Pues una columna de humo o una columna de fuego de noche que se posa en el suelo. Yo entiendo a Enric porque de alguna forma él es historiador. Digo esto porque un día yo estaba en una terraza y había un señor allí y bueno, nos pusimos a hablar y dice, yo soy historiador, profesor de historia. Ostras, digo, pues mire usted, ¿me puede hacer una pregunta? Sí, le pregunté, digo, ¿cómo contempla la historia? Pues esas cosas que dicen los textos sagrados, de las apariciones, de sus cosas de fuego. Dice, si estuvieras en mi escuela, ahora mismo te pondría un cero como una catedral. Digo, hombre, digo, ¿por qué? Porque te lo han ganado. Y me dijo, porque desde el punto de vista académico, yo no puedo aceptar esto que estás diciendo tú. Y digo, ¿y por qué? Porque oficialmente esto no existe. Dice, porque oficialmente eso no existe. Para nosotros no existe. Bueno, estoy un rato allí hablando y entiendo, Enrique, si tú es profesor de historia, tú, Enrique. Yo no soy profesor de historia, pero soy licenciado en historia desde hace millones de años, o sea que desde siempre. Pero
lo que decía Xavi es cierto, eso que comentabas, son los llamados cultos cargo, ¿no? Aquellos que en las antiguas islas del Pacífico surgieron movimientos religiosos porque vieron aviones en el cielo de la Segunda Guerra Mundial y son los llamados cultos cargo. Vieron aquellos objetos y pensaron que eran dioses. Se puede extrapolar, es cierto, estoy de acuerdo contigo, se puede extrapolar a lo que vieron en la antigüedad nuestros antepasados. Vieron algo y pensaron que eran dioses que venían del cielo. De hecho, los antiguos dioses es algo que vieron. El problema está, y siempre lo he creído, si realmente lo vieron físicamente o lo vieron mentalmente. Entendedme, ¿no? Hablamos de todo un pueblo. Hablado de todo un pueblo, hablado de sí, las cosas se pueden ver de muchas maneras. Todos vieron visiones y se lo imaginaron, ¿no? No, imaginar no, las cosas se pueden ver de muchas maneras. Sí, no, a ver. Los indios, los estados alterados de conciencia, los estados alterados de conciencia pueden ser individuales o pueden ser colectivos. Se pueden ver cosas. No quiero decir que, con eso que todo lo que se vea físicamente sea real o no. No lo sabemos. Yo no puedo poner la mano en el fuego. Nada de lo que se ve físicamente es real y si no, consúltalo con un neurocientífico. No es cierto, no es cierto, no. Todo neurocientífico te dirá que nada de lo que vemos es real, porque de entrada no ves ni los infrarrojos ni los ultravioletas. Bueno, claro. Pues por lo tanto, nada de lo que ves es real. Es real. Es una interpretación de lo que vemos. Ni los colores son reales, porque los colores son como son por la reflexión de la luz blanca. Si la luz fuera verde, verías otros colores. Partiendo de eso, que es cierto, todos los humanos tenemos una percepción de la realidad exactamente o muy similar. Ahora, recurrir al argumento de decir aquello que va en contra de la explicación que yo tengo del no existió es una alucinación que ocurrió en la India, no es que ocurrió... Sí, tú has hablado de productos psicotrópicos. Coño, lo acabas de decir. Pero no en plan peyorativo, como tú lo estás exponiendo. No, ni peyorativo ni positivo. Pero tú estás diciendo que todo lo que vieron los islamistas, los cristianos, los indios, las tribus americanas, que vieron todas esas civilizaciones y que nos han descrito en sus libros sagrados, en sus petroglifos, en sus escrituras, en sus tradiciones, todo eso, porque eran víctimas de sustancias psicotrópicas. No. A mí me parece como argumento bastante bajo. Pues no, ni eran víctimas ni eran sustancias psicotrópicas. Tú sabes bien que los estados alterados de conciencia se llega por muchas vías. Se llega por muchas vías, por la meditación, por la música, por estados... Sí. Los antiguos llegaban a esos estados consumiendo sustancias psicotrópicas, porque ni había música, ni había... No había música en la antigüedad. Utilizaban plantas y con esas plantas, bueno, eran sustancias psicotrópicas, porque luego nosotros nos hemos convertido en cocaína, en opiáceos y mierdas estas. Pero aún hoy, las civilizaciones americanas siguen utilizando eso mismo para contactar, para contactar con otros mundos. Pero eso lo hacen solo los sacerdotes. ¿No? No la gente en general. No es una cosa generalizada en todas las civilizaciones del mundo. O sea, querer extrapolar lo de una minoría a una generalización es históricamente y científicamente como mínimo un poco falto de, ¿cómo te diría yo?, de precisión analítica, ¿eh? No lo digas, mira, yo solo digo que en todas las religiones, todos los mitos, pues hay historias de dioses que bajan a la tierra, estamos de acuerdo, ¿no? En todos los textos sagrados hay dioses que bajan a la tierra, muchos de ellos lo que están haciendo es culturizar al ser humano que está, el pobrecito está falto de conocimiento y es así, ¿no? Encontramos en todo el planeta este tipo de historias. Eso quiere decir, y utilizando tu término, extrapolamos, eso quiere decir que ese conocimiento viene de otro mundo o viene de nuestro propio mundo. Paco lo dice muy bien. Paco ofrece las dos posibilidades. O esos ovnis, ese fenómeno ovni viene de la propia Tierra, ¿no? Viene de una civilización, llámale Atlántida, llámale Tiempo Primero, llámale como queramos llamarle, ¿no? Que culturizó al ser humano hace 12.000 años, o viene de otro planeta. Es así de simple. Podemos elegir una cosa u otra. Yo personalmente tomo la primera opción
yo personalmente, Enric Savary, elijo la primera opción. ¿Me puedes mostrar las pruebas de la... No tengo pruebas, pero elijo la primera opción. ¿Me permites que elija No, la primera pero opción? eso es un acto de fe, no es un acto científico. No, tengo más evidencias de eso que de lo otro. No, de la Atlántida no tienes Tengo ninguna algunas más. evidencia. No tienes ninguna evidencia. Tengo algunas más. Tráemela que la vea. Tráemela que la vea. Eso es la ciencia. Enséñame la prueba, porque ninguna ciencia del mundo Enséñame un acepta ovni, como cierta. enséñame un ovni físico. Pero eso ya acepto que me lo vas a decir tú. Pero Claro. que tú que me dices enséñame un ovni, me digas que crees en la existencia de la Atlántida cuando ningún órgano científico la acepta como cierta. Bueno, es un mito. Nadie la acepta es como... un mito. No, llámale a Atlántida, pues llámale como quieras. No hablo de la Atlántida. Es un mito, científicamente no existe. Yo no represento la ciencia, además, yo no soy el modelo de ciencia. Yo estoy hablando contigo, tú me dices, yo no acepto la visita de los antiguos astronautas porque no hay ninguna prueba. Y en cambio, aceptas que existiera la Atlántida cuando no hay ninguna prueba. Como mucho, hay las mismas pruebas de la Atlántida que de la Solo visita tenemos las de los pruebas antiguos. de los testimonios. Los testimonios es la base del fenómeno ovni, vuelvo a repetir. Es que, en los encuentros no, cercanos. ahora me estás cambiando el tema. No, es el De, mismo los, tema. de las visitas de los antiguos astronautas tenemos las mismas pruebas de la antigüedad, no te estoy hablando de ahora, estoy hablando de la antigüedad, tenemos las mismas pruebas que las de la Atlántida. Relatos. Relatos, siempre son relatos, claro. Tradición oral y Pues- relatos. Sí. Pues ya está. Pues están en el mismo punto, de credibilidad los astronautas antiguos que la Atlántida. Decantarse por uno de los dos no es científico, es un acto de fe. Entonces no se pueden dar lecciones del acto científico cuando uno hace actos de fe. No, pues si No, no doy no se lecciones, puede. Mario, Sí, Yo- me yo- estás diciendo, tú me estás diciendo, los antiguos astronautas no existen porque no hay ninguna prueba. Pero No, también me dices, no, existió. no os enroquéis en esto porque no vamos a salir en toda la tarde. No, Paco, no he dicho eso. Paco, adelante. Dejar intervenir porque si no, no vamos a salir de ahí. O sea, vamos a ver, cada uno da su opinión y se respeta esta opinión. No, que lo demás sobra. La gente tiene ya interpretará. La gente que nos está escuchando tiene que interpretar. Es lo suficientemente inteligente para tirar por un lado o para otro. No tenemos la verdad absoluta, tenemos parte de la verdad. Vamos a unificar un poco esa verdad, ese contenido. Lo que estamos aquí hablando es, de alguna forma, hechos que nuestros antepasados han escrito. Entonces, ¿qué querían definir? ¿Qué querían decir esta gente? Estaban todos alucinando porque, claro, Tassali, los dioses de Tassali, aquella gente que pintaron, que vieron aquella gente, estaban todos alucinados, todos fumaban porros, todos tenían amanita muscaria que se tomaban. Yo creo, vamos, hay que interpretarlo esto. La ciencia dice, esto es una alucinación, esto la gente se tomaba amanita muscaria, eso no es una explicación científica, digo yo. Aquellos yo creo que estaban pintando lo que estaban viendo, ya está. Unos lo interpretarán de una forma, otros de otra, pero hay que respetar la opinión de cada uno. Hay que aportar argumentación. Una opinión o una argumentación. No sé. Mira, yo en el tema OVNI, si no existe, ¿por qué las potencias, todas, o incluso todos los países, declaran clasificados los informes de avistamientos, aterrizajes o incidentes con este tipo de naves? No lo entiendo. Ahí, si queremos ir armando un rosario de indicios que nos den una prueba, lo vamos a ver muy claro. Mira, te voy a referir una cosa muy conocida. Bob Lazar es un farsante para la ciencia que en los años 80, finales de los 80, empezó a decir que él había estado trabajando en una base que no existía, el Área 51, y más concretamente en una llamada S4, que era todavía más secreta. Para el resto del mundo, ese área no existía. Los Estados Unidos lo negaban oficialmente. Como esto, yo establezco un paralelismo importantísimo entre esto. El Área 51 solo ha existido cuando
el organismo competente ha querido que exista. Hoy día sí existe. ¿Existía antes? También. Oficialmente, no. Pues los ovnis como máquinas fabricadas por otra civilización ajena a nosotros existen, sí. ¿Son negadas oficialmente? También, pero no del todo. Me refiero al informe Cometa y otros muchos. De hecho, el mismo ejército americano reconoce que al menos un 5% del total de avistamientos obedecen a ingenios desconocidos, de procedencia desconocida, pero reales. Déjame que aporta... Hablando de la antigüedad, establezco un paralelismo, continúo con la misma línea. Hay tecnología descrita hace miles de años que hoy tenemos. En la guerra de Troya, Diomedes fue ayudado, creo recordar que por Atenea, para ver una parte de la guerra que a simple vista no se veía. Y consiguió, a través de un medio que le regala Atenea, consigue ver que Ares, había otro dios ayudando posiblemente de una manera oculta a Héctor, y consigue, a través de este nuevo medio, empatar la contienda e incluso acabar ganando. Habla de tecnología de rayos infrarrojos o de radiación infrarroja. Establezco un paralelismo con lo que ocurrió en el avistamiento del Golfo de México. Allí en Campeche, creo que fue, había unos aviones mexicanos de patrulla que no veían nada, pero al pasar sus sistemas al infrarrojo descubrieron la presencia de 4 grandes aparatos, una serie de luces, creo que eran una docena de luces que podían ser 4 grandes aparatos delante de ellos. Persecución, no consiguen acercarse como siempre. Algo que vuela tiene un comportamiento inteligente, supera nuestras mejores máquinas y cuando quiere aparece y cuando quiere desaparece burlando todas las medidas de seguridad. Quería referirme y dejar el detalle de cómo en la historia tan antigua Troya no existía tampoco, acabó certificándose su existencia, y cómo Diomedes fue ayudado con un medio de visión que se describe y que podría establecerse un paralelismo con una visión infrarroja de hoy que utilizan los soldados para ver más de lo que a simple vista se ve y ayudarle en la batalla, cosa que describen en la Ilíada, cuando describen la guerra de Troya con Diomedes atacando a Héctor. Yo recuerdo... Por cierto, lo de Bob Lazar puede darse veracidad. ¿Por qué? Porque él describe en los años 90 un elemento químico que era imposible. La ciencia negaba absolutamente y que desde 2010 se ha demostrado y se ha admitido. El Unum-Pentium o moscovio es el elemento 115 que Bob Lazar dice que estuvo estudiando porque era uno de los medios de propulsión de una máquina que tuvo un accidente en Roswell y que estaba en la base S4 del Área 51 que no existía. ¿Cómo puede alguien aventurarse, por más físico que sea, a describir un elemento químico que no existe? Fue en 2010, pues estamos hablando exactamente 20 o 20 y tantos años antes. A ver quién es físico hoy, describe un elemento químico que se va a desarrollar en el año 2045. También podemos hablar, por ejemplo, también de la crónica de Acacor, de los Ungamulgdara, una tribu que hay en el Amazonas, a la cual decían que su civilización y su cultura la trajeron unos seres venidos del espacio, que cada 6.000 años venían. Los dogones también hablan de esto. Los sumerios, los dioses que intervenían con los sumerios, eran mitad dioses, mitad humanos, mitad reptiles. Claro, la serie de la serpiente, nosotros en nuestra mitología tenemos la serpiente enroscada en el árbol del bien y el mal, que también la tenemos en nuestra mitología, de seres, de alguna forma, serpientes. Hay muchísimas en las escrituras.
¿Cómo podemos cómo podemos atribuirlo esto? ¿Qué podemos decir de esta gente, de estos seres? Los Anunnaki, por ejemplo. El tema de la hibridación es un tema muy común en la antigüedad, en muchos mitos. Mm. Se mezclan seres humanos con animales fantásticos. La misma Biblia nos habla que los gigantes se mezclaron, ¿no? con las mujeres de la tierra, ¿no? No, Y aparecieron unos seres distintos. no, los ángeles. Interpretamos. Los ángeles se mezclaron con las Los mujeres. ángeles, perdón, los ángeles. ¿Cómo lo interpretamos? Sí. Bueno, la interpretación, ya digo, es libre. Es curioso que, deja de ser curioso que en toda la Tierra, en todos los mitos, aparecen tipos de mitos que representan esa característica, ¿no? Esa mezcla, esa hibridación. Y eso me lleva a pensar que realmente conocemos poco de nuestro origen, ¿no? La ciencia, como decía Xavi, no explica al 100% cómo nace el Sapiens Sapiens. No lo sabemos. Mm. No sabemos cómo hemos pasado del Neandertal al Sapiens Sapiens, no sabemos por qué, cuál fue esa chispa que nos hizo ser lo que somos, ¿no? A día de hoy no lo sabemos. La teoría de los astronautas ancestrales tiene una solución para el caso. Dice que, bueno, que sí, fueron los extraterrestres los que inculcaron esa chispa, los que colocaron ese gen de la inteligencia ese mono primitivo y lo hizo humano. Eso fue lo que hicieron, eso es lo que comentan, lo que mantienen ellos. No lo sé. El tema es que la ciencia pura y dura a día de hoy no tiene una explicación cierta 100% de cómo y por qué estamos aquí. Mm. Mira, hablabas de los Anunnaki y me he acordado de una leyenda muy antigua. Los indios Hopi tienen, en resumen, ellos dicen que ante un cataclismo que iba a ocurrir en la Tierra, antes de la edad del hombre actual, se supone, hubo un dios, o sea, unos hombres hormiga, los condujeron en unos subterráneos, en unas cuevas, a encontrarse con un dios que los instruyó cómo debían tratarse con estos hombres hormiga para entender y sobrevivir en esas cuevas, cultivando y consiguiendo estar allí hasta que la superficie volviera a ser habitable. Bien, en el pueblo, en la lengua Hopi, los indios Hopi, creo que Anu es hormiga y Naki es amigo. Es curioso, Anunnaki. El amigo hormiga. Quizá las hormigas también tienen un rostro afilado, justamente como los sumerios definían a estos dioses instructores que vinieron a componer o a dar las primeras bases de aquella civilización. No olvidemos que los sumerios, cuando todo el mundo, hablamos de hace 5.700 años, si no, o en el, sí creo que sobre 6.000 años, ¿no? Como hace 6.000 años ya tenían desarrolladas leyes sobre el divorcio, leyes para que los ricos no se aprovecharan de los pobres. ¿Cómo es posible? La arqueología, todos estos, me refería antes a que están muy aisladas y demasiado compartimentados los espacios de la ciencia, las especialidades. Sería conveniente tener en cuenta psicológicamente cuánto le hace falta al ser humano desde que sale hace 10.000 años de la caverna para desarrollar leyes del divorcio. ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Qué nivel de sociedad y de organización social tiene que llegar a conseguir y cuánto tiene que hacer por el camino para desarrollar estas leyes? No es lógico. De hecho, hay conocimientos y hay leyes de los sumerios que se perdieron y se han rescatado muchos miles, yo te diría que 5.500 años después. Sí, sí. Precisamente los Hopi que comentabas tienen ese relato de ese diluvio universal que asoló la Tierra. Como muchas culturas en la Tierra nos hablan de ese diluvio. Sin conexión entre ellas. Sin conexión entre ellas, como una pistis, entonces, ¿no? Sumerio, que es el Noé nuestro. Exactamente. Digamos. Entonces, ¿por qué? Porque reflejan... Sí, perdón. Reflejan ese cataclismo a nivel terráqueo que surgió después de la última glaciación. Unos dicen que fue a causa de un meteorito, otros dicen que fue la propia última glaciación que inundó toda la Tierra, ¿no?
el hielo inundó toda la Tierra, y todas las culturas reflejan en sus escritos Todas. ese drama de que Sí, todo fue inundado. eso tiene un refrendo en la geología. Sí. Hay universidades y ya está reconocido en un estrato a nivel mundial. Hay un estrato en el que hay depositada una capa de cenizas y corresponde exactamente en la época de entre el 10.500 y 12.000 antes de Cristo. Eso es a nivel mundial, lo cual certificaría que hubo efectivamente un desastre, posiblemente el meteorito de Yucatán, posiblemente, es lo que se supone. ¿Puede ser ese el origen del diluvio universal? ¿Y puede ser ese el resto del cataclismo, el depósito de cenizas, ese estrato que existe en todo el mundo y que está certificado a día de hoy? Yo pienso que sí. Por lo tanto, hay muchas de estos relatos supuestamente mitológicos, como en la Biblia el diluvio, que se ha considerado una mitología y que cuenta una historia real. Para mí, desde muchos aspectos, es comprobable que muchas historias bíblicas que se suponen mitológicas son reales, como Sodoma y Gomorra. Hay y han encontrado vitrificación del suelo en la zona de donde se supone que estuvieron Sodoma y Gomorra. ¿Cómo es posible que se vitrifique el suelo si no es con una bomba nuclear, con un artefacto nuclear? Es eso lo que describe la lluvia de fuego y ceniza que describe la Biblia, un artefacto nuclear en la antigüedad. Entonces tendremos que aceptar que hubo una civilización avanzada y que hubo una guerra, no entre dioses, sino entre gente con gran tecnología. Tenemos que aceptar que es así, puesto que esos mitos y esas leyendas existen repartidas por todo el mundo en sociedades que no han tenido conexión o no lo tuvieron para cuando hicieron estos relatos, y eso significaría, uniéndolo, que hubo una civilización o dos civilizaciones en el mundo muy antiguas que estuvieron enfrentadas y utilizaron tecnología que era capaz de vitrificar el suelo. Esa vitrificación en la roca también se ha descubierto en Escocia. Hay un muro que se supone que era de una antigua abadía que tiene signos de altísimas temperaturas. El problema, pues que los restos hallados allí tienen demasiados miles de años. ¿Qué fue lo que ocurrió? Os voy a preguntar una cosa. ¿Tenéis alguna noticia que algún científico haya ido a estudiar, por ejemplo, las cuevas de Tassali, los dibujos de Tassali, los dibujos de Tassali, las diferentes pinturas que hay allí? ¿Tenéis noticia de esto? Científico, historiadores como científicos sí que lo han estudiado. ¿Sí? Arqueólogos sí han estudiado. Son pinturas rupestres, sí, y como todas las pinturas rupestres representan imágenes que, vuelvo a repetir, no tienen por qué ser reales. Si tú vas a las cuevas de Lascaux, por ejemplo, ves a los bisontes, ves a todo tipo de animales, no tienen por qué ser un animal real en el sentido de la realidad que conocemos todos nosotros. Son pinturas reconocidas como símbolos, son pinturas simbólicas que representan algo para conseguir una buena caza, conseguir algún... Fíjate que la famosa imagen de aquel primer druida, un hombre mitad ciervo, mitad ser humano, era un ser real. Es una imagen chamánica, prehistórica, representada en una cueva en el sur de Francia, que bueno, representa esa imagen irreal, producto quizá de algún enteógeno, que, bueno, el chamán era eso. El chamán era un personaje que, mediante los enteógenos, pues llevaba a la tribu hacia un determinado lugar, ¿no? Sí, pero allí también había pinturas de seres que gravitaban, que estaban dentro de un aparato. Está el gran dios marciano con escafandra. O sea, eso, claro, sí, depende. Lo interpretamos a posteriori. Claro, pero esto claro, depende de quién vaya. Escafandra ahora, pero fue pintado hace 3.000 años. Ellos no pintaron ninguna escafandra. El concepto de escafandra es reciente. Entonces, una cabeza redonda que parece una escafandra, claro. Sí, claro, cabezas redondas. Si miras cualquier símbolo, no sé, la diosa Hathor egipcia tiene un símbolo redondo encima. El dios Sol, Atón es redondo. Quiero decir que hay millones de interpretaciones. Decirlo todo, sí, un tacto extraterrestre es un poco simplista,
Perdonad. Bueno, Yo voy a aprovechar para despedirme porque lamentablemente la familia me está Muy bien. reclamando, no tengo más tiempo, pero quiero hacer un apunte sobre el Tassili. En el Tassili hay detalles que demostrarían o que pondrían sobre la mesa cosas inquietantes, como por ejemplo esta señora embarazada, supuestamente embarazada, aunque efectivamente estoy con Enrique. Todo esto es interpretable, como cuando realizamos o nuestros astrónomos afirman que no pueden coexistir en el mismo tiempo y en el mismo lugar dos agujeros negros y acaban de descubrir que hay una pareja de ellos muy cerquita, que Ajá. están conviviendo. Todo esto es interpretable, pero ahí hay detalles, hay caballos, cuando se supone que en aquel momento, hace 7.000 años, creo que se ha valorado la antigüedad de estas pinturas por restos, por depósitos y los estratos que hay allí y los mismos restos de pintura en el 7000 antes de Cristo, es decir, hace unos 9000 años. Parece ser que el caballo como tal está reflejado allí y no son cebras, no son de la fauna que podía existir en otros lugares de África, sino que son caballos aparentemente domésticos y estos no entraron en esa zona hasta muchísimos miles de años después. Pero es que allí también, Paco, hay ríos, hay lagos, hay un montón, hay mucha vegetación. Claro, allí igual aquello todo era un vergel. Sí, y hay cosas que además se representan de la misma manera en Australia. Hay Bueno. elementos que son idénticos, elementos que se identifican con el fenómeno ovni, o elementos que simulan una nave o una burbuja Sí. de donde sale un cable que acompaña a un señor que lo lleva pegado a la cabeza, parece, lo que supondría que está abastecido o que está ataviado con una escafandra que está abastecida. Es una interpretación libre, por supuesto, pero no deja de ser correcta o posiblemente correcta cuando hay un elemento esférico, un cable que sale de él o una tubería que sale de él y que va a la cabeza de un señor que parece que lo que lleva es una escafandra y está acompañando a alguien, a una señora posiblemente embarazada, dentro de ese cacharro. Esta representación o cosas similares, ¿por qué se encuentran en Australia, en Sudamérica, en Norteamérica? Se pusieron de acuerdo, tenían los mismos sueños. Es discutible, desde luego, pero cuando unes muchísimos indicios, para mí, y en un juicio de hoy día, podrían representar una prueba sólida a favor de que el fenómeno ovni puede ser y debe ser, y creo que en el futuro se va a reconocer, proviene de la existencia de civilizaciones ajenas a nosotros, inteligentes y no agresivas, como concluyó el informe Cometa. Me despido, amigos. Muy bien, encantado Paco, de estar con gracias. vosotros. Hasta la próxima. Muchas gracias, Paco, amigo. Hasta otra. Hasta luego. Un abrazo. Adeu. Adeu. Bueno, esto, Xavi, ¿ya has vuelto? ¿Xavi? No está. Está desconectado. Está desconectado. ¡Xavi! Se conecta. Sí. Hola. ¿Xavi? Vinga, endavant, Xavi. Per finalitzar, que anem acabant ja. Concluïm. Ojo. Okay. Jo només vull deixar constància de que, per acabar, i no diré res més, de que utilitzar un argument per afirmar una cosa i just exactament la contrària és fer trampes i enganyar els que parlen amb tu i els que t'escolten. A partir d'aquí no diré res més. Una abraçada a tothom. Molt bé, Xavi, gràcies. Hasta la pròxima. Adéu. Bueno, Enric, nos despedim ja. Vale, pues venga. Un plaer. Vale, pues, que vagi bé. Adéu.